Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo está dedicado a una persona muy querida que me pidió precisamente que hablara de este tema, Tami, de Lima, Perú, esposa de Josué, que es el que me hace las mejores miniaturas que pongo en mi canal. Muchas gracias a ellos dos y siguiendo su sugerencia, pues he preparado este tema acerca del vino, como está en la Biblia, qué nos dice la Biblia del vino, qué tiene que ver con las creencias de los santos de los últimos días acerca de las bebidas alcohólicas, qué relación tienen estas revelaciones modernas con lo que dice la Biblia al respecto. De hecho, coincidió unos días después de que me pidiera este tema, hubo una polémica porque en mi blog publiqué un artículo de la influencia del alcohol en el Alzheimer y hubo bastantes comentarios, bastante polémica, incluso una persona de otra religión, conocido mío, hasta publicó un vídeo criticando nuestra postura de abstinencia completa de alcohol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y un poco con burla, un poco prepotencia, pues criticó que era una exageración y bueno, vamos a ver exactamente qué dice la Biblia, vamos a profundizar, vamos a dejar este tema que no es un tema banal, vamos a ver realmente qué enseña la Biblia y aunque la Biblia no lo prohíbe específicamente, vamos a ver cuál es el espíritu del vino y del alcohol en la Biblia para comprender realmente qué significa. Porque como he vivido precisamente en otro vídeo hace poco, decía un hermano protestante decía que hay muchos cristianos de banca, lo que también se puede llamar cristianos de escaparate, ¿no? Que viven la religión de una manera muy superficial, ¿no? Y, y estas instrucciones pueden hacer reflexionar, pueden hacer ver en profundidad lo que realmente enseñan las escrituras, principalmente la Biblia, para que no seamos esos cristianos de escaparate, sino que sigamos a Cristo como Él nos enseñó. Porque también dice la Biblia que cada uno sigue la imagen de su propio Dios y cada uno se crea su propia imagen. Y vamos a ver si el vino y el alcohol es apropiado realmente para un cristiano consagrado, para un verdadero cristiano que quiere seguir a Cristo. Y vamos a ver lo que dicen las revelaciones y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Como decía, la polémica del vino y las bebidas alcohólicas para un cristiano quizás surgen principalmente a partir de las bodas de Caná, donde Cristo convierte el agua en vino. Y claro, al ver este milagro, pues ya cualquier persona dice, bueno, pues no pasa nada, si el Señor lo hizo, cualquiera de nosotros podemos beber vino. Y luego en la Santa Cena, pues también todo el mundo cree que Jesucristo tomó vino en la Santa Cena y pues si Él lo tomó y nunca está condenado, pues porque no se puede hacer, ¿no? Ese sería un poquito el origen de esta polémica o de esta duda, pero vamos a ver exactamente si Jesucristo tomó vino alcohólico, si realmente estaba esto así o no estaba así. Vamos a analizar lo que le vea. Primeramente, vamos a aceptar, por supuesto, que no está prohibido. La Biblia en ningún momento prohíbe la abstinencia completa de bebidas alcohólicas, pero sí que vamos a ver qué enseña la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de este tema y vamos a analizarlo para ver si realmente es un tema banal o es un tema libre de elección o qué hacemos. Vamos a leer, por ejemplo, dos versículos antes de entrar en analizar Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de esto, ¿no? En 1 Corintios 5:11 dice: no andéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o estafador. Con el tal ni aun comáis. Vemos que nos especifica muy claramente que con una persona que abusa del alcohol no hay que hablar. Claro, diremos, bueno, pero yo no abuso, yo no soy borracho. Yo solo bebo moderadamente. Ahora veremos también qué significa eso y qué límites hay, dónde está el límite, ¿no? Pero vemos claramente que la Biblia condena el exceso de alcohol, lo que llama la borrachera, ¿no? Y en Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, ira, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes,
Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí específicamente, entre otros muchos pecados, cita la borrachera y dice cosas semejantes. Ahí estaríamos hablando cuál es el límite entre beber y acabar en una borrachera. El límite es muy delicado, muy tenue y varía de una persona a otra y varía de una circunstancia a otra. Por lo tanto, teniendo en cuenta la condena tan clara y específica que hace la Biblia al respecto, deberíamos de llevar mucho cuidado si realmente somos cristianos verdaderos, cristianos consagrados y no cristianos de escaparate o de banca, cómo utilizamos el alcohol en nuestra vida. La pregunta es, ¿un verdadero y devoto cristiano debería de jugar con el pecado o debería abstenerse completamente de caer en esto? Hay un refrán español que dice, das la mano y te toman el brazo. Y nosotros muchas veces nos justificamos de, bueno, bebo moderadamente, una copita no hace daño y podemos acabar siendo esclavos del alcohol. Y de hecho, si lo han visto ustedes, se ve mucho en las películas, lo primero que hacen cuando uno va a Alcohólicos Anónimos y quiere dejar el vicio de la bebida es reconocer que uno es alcohólico. Ningún alcohólico lo reconoce hasta que no quiere solucionar su problema. Y el límite o la línea entre beber y emborracharse y depender del alcohol es muy tenue, muy suave y muy difuso, muy diferente para unos y para otros. Por lo tanto, ¿por qué nosotros, como santos de los últimos días, no tomamos alcohol en absoluto, nos abstenemos completamente? Además de por la revelación que nos lo recomienda en la que se llama la palabra de sabiduría. Pues por tres motivos he considerado yo que voy a exponer. Primero, porque nuestro cuerpo es un templo de Dios y los templos tienen que estar puros e inmaculados. Un templo no puede tener una manchita y decir que es puro. Segundo, porque como he dicho, los límites entre beber moderadamente y consumir exceso de alcohol o llegar a emborracharse, hay un límite muy tenue, muy suave. Y tercero, porque la salud se resiente por el uso y el abuso del alcohol, y la espiritualidad también se resiente por esto mismo. Pero vamos a analizar, como he dicho, Antiguo y Nuevo Testamento y las revelaciones y las condiciones actuales al respecto. En el Antiguo Testamento, de nuevo repito, no se prohíbe el alcohol, pero sí que se insinúa en los daños que hace y que no deberíamos de tomarlo, y nos insinúa una ley superior que ahora veremos cuál es, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 31:4 dice, no es de reyes beber vino, ni de príncipes la bebida fuerte. Aquí está hablando a un rey, a Lemuel, y le está diciendo que no es correcto para una persona ejemplar, un rey o un príncipe, beber vino ni bebidas fuertes. Luego en Proverbios 20:1 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora. Escarnecedor es burlón y alborotador ruidoso, tumultuoso. Es decir, que el vino, aquí Proverbios lógicamente está diciendo que no es nada bueno, no trae nada bueno. Desde la primera copita ya podemos desinhibirnos, y lo saben, que uno enseguida se desinhibe y empieza a hacer ya cosas que no quiere, cosas burlonas, cosas ruidosas o tumultuosas. En Jueces 13, 4-7 tenemos la historia de Sansón. Sansón fue dedicado desde el vientre de su madre a ser nazareo. El nazareo, ahora lo veremos luego también en Números, era una consagración a Dios. Se consagraba a una persona a Dios para una causa. Y aquí Sansón, desde el vientre de su madre, se le manda a su madre que se consagre para Dios para una obra que tenía para Sansón. Y le dice los versículos 4 y 7. Ahora pues, cuídate, te ruego, le dice un ángel a la madre de Sansón. Ahora pues, cuídate, te ruego, y no bebas vino ni sidra. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Por lo tanto, vemos que el que se consagraba a Dios, ya en el nazareato, tenía que evitar todo contacto con el vino, incluso con todos los productos de la vid. No lo he leído todo para no ser extenso, poder leerlo. ¿Qué era el nazareato? En Números 6, del 1 al 5 y el 8 vamos a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No se le pasará navaja por la cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración. Será santo.
todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Por lo tanto, vemos que la persona que quería dedicarse a Dios tenía que abstenerse de vino y sidra. Ahí está muy claramente escrito que se tenía que abstener completamente. No había un consumo moderado que fuera aceptado por Dios para ser consagrado a Jehová y santo a Jehová. Y yo me pregunto, ¿yo estoy consagrado a Dios? ¿Yo quiero ser santo para Dios? ¿Y usted quiere ser santo para Dios? ¿Quiere ser consagrado para Dios? Considere estas palabras del Nazareato. De hecho, es interesante que hay 3 palabras que se usan, viendo el interlineal griego y hebreo, en este caso hebreo, hay 3 palabras para las bebidas alcohólicas en el Strong. El numeral, a ver, este es el 30 y... es que lo estoy al revés, 3196, esta es la palabra vino, que es yanin. Yanin es vino, vino en hebreo, yanin. Se utiliza, es 3196 para la palabra vino. Para sidra o bebida, licor intensamente alcohólico, se utiliza el numeral 7941, que es shekar. Esas son algunas de las palabras que acabamos de leer en estos versículos. Y otra palabra que se utiliza es el 49, numeral 4952, mishra, que es bebida fuerte. Jugo fortificado, bebida fuerte. Esas son las 3 palabras que en el Antiguo Testamento se usan originalmente en hebreo para definir el vino y las bebidas fuertes, sidras, derivados y bebidas alcohólicas de alta graduación. Esas 3 palabras se usan mucho. Volvamos al Antiguo Testamento y vayamos a Levítico. Levítico capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dice: Y Jehová habló a Aarón diciéndole: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, como estatuto perpetuo. Es decir, que los propios sacerdotes, Aarón y sus hijos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando entraban en el tabernáculo no tomaban absolutamente ni vino ni sidra. Era una abstención completa. Ya para los sacerdotes estaba esto marcado. Cuando entraban a oficiar, no podían. Ahí sí que estaba claro que no estaba permitido. De nuevo la pregunta: yo quiero entrar al templo, quiero entrar a una iglesia, quiero entrar al templo de Dios, me consagro a Dios, y ¿cómo voy a entrar? ¿Y usted cómo entrará a la casa del Señor? Tenemos el ejemplo también de Daniel, no lo voy a leer, pero en el capítulo 1, versículos 5 y 8, nos dice que Daniel rechazó la comida del rey y el vino del rey, precisamente decía, para no contaminarse con el vino del rey. Propio Daniel no quería contaminarse con el vino del rey y se abstuvo, y bebió agua y comió legumbres. Y en Isaías, para terminar con el Antiguo Testamento, en Isaías 5, 11 y 12 dice: ¡Ay de los que se levantan de mañana para ir tras las bebidas fuertes y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y hacen banquete y no consideran la obra de Jehová ni miran la obra de sus manos! Aquí vemos un lamento, un ay, para aquellos que siempre están detrás del vino y las bebidas alcohólicas, y dice: y no consideran la obra de Dios. Realmente el que cae en este vicio, en mayor o menor medida, realmente está mirando por sí, no está mirando la obra de Dios. Eso es algo importante que me gustaría que consideraran. Todo esto es lo que enseña el Antiguo Testamento y es muy claro, aunque no está prohibido, en todas estas circunstancias y en todas estas momentos está muy claro que el Señor no permite el vino y habla muy encarecidamente en contra de su uso, del vino y todas las bebidas alcohólicas. La pregunta es: ¿ustedes, yo, caeremos en estos vicios? ¿Caeremos en esto? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué tipo de cristianas queremos ser? Vayamos al Nuevo Testamento ahora. De nuevo, insisto, no quiero que me juzguen de mojigato ni de decir lo que no es la verdad. No está prohibido en el Nuevo Testamento, pero de nuevo vamos a ver lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Continuando con el espíritu del Antiguo Testamento, pero aquí volvemos al principio. Bueno, ¿y por qué Cristo en la boda de Caná convirtió el agua en vino? ¿Y por qué la Santa Cena lo utilizó? Pero la pregunta sería: ¿Cristo bebió vino en las bodas de Caná? ¿En algún sitio lo dice? No, no lo dice, ¿no? Y el vino que utilizó en la Santa Cena era vino
alcohólico? Vamos a ver que es interesante esto, porque hasta donde yo he visto, en ningún momento Cristo bebe vino alcohólico en el Nuevo Testamento. Si ustedes encuentran algún versículo que lo diga explícitamente, les ruego que me lo pongan en los comentarios. Yo no lo he visto y voy a citar todos los que he encontrado. Primero, el más importante con respecto a la Santa Cena, que es quizá la parte más importante porque es la representación de su sacrificio y su muerte, y la hacemos los cristianos regularmente al participar de los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense que tanto en Mateo 26 como en Marcos 14 y en Lucas 22, que son los tres evangelios sinópticos en los cuales aparece la última cena y la consagración del pan y el vino como representación del cuerpo y la carne de Cristo, no se utiliza la palabra vino, sino que vamos a ver que se utiliza otro. En griego, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en griego la palabra para el vino es el numeral 36-31, que es oinos. Yo no sé griego, ¿vale? No sé si es oinos o oinos, creo que es oino, que es vino. Esa es la palabra en griego original para vino. Y leemos, por ejemplo, en Mateo 26, 27 al 29, dice: y tomando la copa, dio gracias y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo convenio que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta el día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esta frase, el fruto de la vid, se repite tanto en Mateo 26, como he dicho, como en Lucas y como en Marcos. No habla vino ni cita oínos, sino cita precisamente fruto de la vid. Las palabras que utiliza en griego es genema, que es fruto, y vid, que es ámpelos. Utiliza estas dos palabras. No utiliza oínos, que le acabo de enseñar antes, sino utiliza genema y ámpelos, que es literalmente fruto o producto de la vid o de la uva o de la viña. Aquí lo pueden ver, los numerales de Strong en el griego original. Por lo tanto, la Santa Cena que Cristo nos enseña, la Eucaristía, como le llaman los católicos, en ningún momento aparece en la Biblia como vino, sino como fruto de la vid. El fruto de la vid era el pisar la uva y el zumo que salía, el mosto, sin fermentar, no tenía alcohol, era zumo de la vid, era zumo de la uva, es fruto de la uva y no está fermentado, lógicamente. Por lo tanto, en ningún momento vemos que Cristo tome vino alcohólico, y menos en este momento. Luego hay otras escrituras muy interesantes. Por ejemplo, en Marcos 15, 23, leemos, cuando Cristo lo están crucificando, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo estaban crucificando, lo iban a crucificar, le dieron a beber esto y no lo quiso tomar. De hecho, lo hacían con los reos, porque la mirra mezclado con el vino era como una especie de analgésico que le daban para que sufrieran menos los reos que estaban siendo atormentados con la crucifixión y con todos los golpes y todo lo que hacían antes con ellos, ¿no? Y Cristo, sin embargo, no lo aceptó, esa bebida. Hay dos escrituras que pueden inducirnos a pensar lo contrario. En Mateo 11, 18, 19, Cristo dice: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí, según algunos, pues Cristo comía y bebía vino. Pero no dice él que bebiera vino, dice que decían los judíos, los fariseos, que él era comilón y bebedor de vino. Él no dice nunca que haya bebido vino. Lo decían los judíos, los fariseos de él. Ya sabéis que los fariseos, los criticones, los exagerados que eran. Por ejemplo, un fariseo acusaba a un sastre si llevaba prendido un alfiler en su ropa, el día de reposo lo acusaban de quebrantar el día de reposo. Hasta qué punto llegaban de ser exagerados. Y a Cristo, pues de Juan hablaba que ni comía ni bebía,
y tenía demonio, y Cristo, que come y bebe normal, pues una persona normal, pues también era endemoniado, ¿no? Por lo tanto, esta escritura no indica que Cristo lo hiciera, sino que decían que él lo hacía. No es lo mismo. Y luego hay otra escritura que también se usa mucho para defender el vino y las bebidas alcohólicas, que es el consejo que le da Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 5:23 dice: no bebas agua de aquí en adelante, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo le está dando un consejo de salud a Timoteo. Si todos estudian un poquito se darán cuenta, hoy en día aún existe, porque hay muchos países que por desgracia no tienen aguas depuradas, pero los países más modernos tenemos el agua depurada y no acarrea ningún perjuicio sanitario. Pero las aguas en la antigüedad que no estaban tratadas podían tener muchas enfermedades. De hecho, cuando un agua se contaminaba, podía crear hasta epidemias. El cólera, la disentería, la hepatitis se transmitían por el agua. Habían epidemias grandes que venían por aguas contaminadas. Entonces, en la antigüedad, de hecho, estuve leyendo y le echaban vinagre o vino al agua para purificarla, para quitar las bacterias, porque, por ejemplo, aun los romanos, que llevaban mucho cuidado y filtraban el agua, siempre había partículas microscópicas que no podían filtrar ni detener, y entonces lo que le añadían eran vinagre o vino para intentar purificar. Entonces Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, que tenía problemas estomacales, pues que no tomara agua porque le iba a perjudicar más, que tomara vino, en este sentido, pues como un remedio, como una medicina para su enfermedad estomacal. Entonces no es que esté recomendando el uso, sino que está dándole un consejo médico, que en esa época era la mejor manera, y en esa época, como no estaba prohibido, pues no pasaba nada y para él era la mejor solución. Pero eso no justifica que se pueda tomar indiscriminadamente y a criterio de cada uno. De hecho, hay otras escrituras que irían en contra. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, unos 2 capítulos antes de decirle esto a Timoteo también le está enseñando lo que debe enseñar a los obispos y a los diáconos. Y le dice en el versículo 3 a los obispos y en el 8 a los diáconos que el obispo no sea dado al vino y que los diáconos no sean dados al mucho vino. Por lo tanto, está muy claro de que la advertencia es muy seria, de que aquellas personas que desean servir al Señor, que están en puestos de posición, debían ser un ejemplo para todos los demás y no tomar apenas vino o abstenerse de él. Por lo tanto, volvemos al principio del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el consumo moderado? ¿Cuál es el espíritu del Señor en cuanto a las bebidas alcohólicas y en cuanto a los perjuicios que nos crean, ¿no? Y por lo tanto, las recomendaciones de no usarlo. La pregunta es, ¿yo qué debo hacer si quiero ser un verdadero cristiano? ¿Solo el obispo tiene que abstenerse, solo el diácono? ¿O cualquier miembro de la iglesia? En nuestra iglesia todos además somos sacerdotes en alguno de estos oficios. ¿Y usted como cristiano, qué espíritu seguirá o qué consejo seguirá? ¿Será un cristiano consagrado y dedicado y querrá hacerlo lo mejor posible y seguir lo más estrictamente, sin caer en fanatismos, lo más posible a la santidad y lo más posible a la consagración al Señor? ¿O le dará igual y justificará con banalidad estas cosas? Eso ya es un asunto que cada uno tiene que considerar. Yo la pregunta que me hago, ¿por qué el Señor nos recomienda todas estas cosas? Pues de nuevo, y para terminar, volvemos a 1 Corintios 3, 16 al 17, que nos da algunas claves. Nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanara el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto creo que queda muy claro. Nosotros tenemos un cuerpo que hay que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que cuidarlo, porque es el templo de Dios. Dios nos lo ha dado y debemos de cuidarlo como un templo para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Para que el Espíritu pueda morar, que es un ser celestial, que requiere la mayor santidad posible, tenemos que ser santos y alejarnos de todas estas cosas. Y si profanamos el templo del Señor, dice que Dios no lo tendrá en cuenta, porque nosotros somos santos y nuestro cuerpo es santo.
Recuerden lo que hacía Aarón, lo que se le pedía a Aarón cuando entraba al santuario, cuando entraba al tabernáculo, que era el templo de Dios, que le pedía específicamente que no bebiera vino y sidra. Usted, hermano, yo, hermano, ¿tendremos santo el templo de Dios? Considérenlo. Otro versículo muy importante, en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sed santos todos en vuestra conducta, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí está citando una escritura del Antiguo Testamento, recordando el nazareato y recordando que el Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. Y recuerden que tanto a Aarón como a los nazarenos, los que vivían en el nazareato, el Señor les pedía específicamente que se estuvieran completamente de estas cosas. Si queremos ser santos, deberíamos, pienso yo, abstenernos completamente de estas cosas. Y para finalizar, otra escritura, como la que leí al principio, que refuerza todo esto, la importancia y la gravedad de pasar de un consumo moderado a caer en un vicio que es muy común. En España, creo que lo leí el otro día, mueren 20.000 personas al año a causa del alcohol, y en el mundo creo que son 3 millones, si no recuerdo mal. 3 millones de personas mueren a causa del alcohol. Fíjense. Y empezaron con una copita y bebían poco, y muchos habrán muerto negando que tenían un problema con el alcohol. Pero leemos en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Considérenlo ustedes y examínense a sí mismos, yo me examino a mí mismo, y si queremos ser santos, si no queremos contaminarnos, beber moderadamente significa que estás contaminado o no estás contaminado. Son cuestiones que uno tiene que plantearse. Para finalizar, en la actualidad, vamos a ver en la actualidad, nosotros creemos que con la restauración del Evangelio se recibieron muchas revelaciones, y una de esas revelaciones está en la sección 89 de Doctrina y Convenios y se conoce como la palabra de sabiduría o la ley de salud de la Iglesia. Aquí el Señor la dio como principio con promesa al principio, no era un mandamiento estricto, sino una recomendación, pero luego, años después, un profeta aceptó para toda la Iglesia que esto se cumpliera ya como mandamiento. Pero fíjense lo que nos dice, hay un versículo bastante inquietante, bastante misterioso, el versículo 4, que a mí me llamó mucho la atención, y que supongo que cuando se recibió esta revelación, que fue el 27 de febrero de 1833, dejaría sin poderla explicar a los demás. Hoy en día, con los años que han pasado, lo podemos explicar. El versículo 4 dice, he aquí, de cierto así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándos esta palabra de sabiduría por revelación. Resulta inquietante, ¿no? Conspiraciones de hombres malvados. Bueno, en aquella época quizá no entendieron esto, pero hoy en día, si nos vamos a la historia, en los años 50, la industria tabaquera hacía esta publicidad de que el tabaco era bueno, hasta los médicos recomendaban, aquí hay un médico recomendando fumar, diciendo que no pasa nada, y sabemos que todo era comprado por la industria tabaquera, que pagaba a científicos y a médicos para que dijeran que fumar no era ningún problema, que no tenía ninguna consecuencia. Bueno, todos ya sabemos lo que significa y los daños que hace el tabaco en nuestra vida, ¿no? Pero esto cumple estas conspiraciones que hombres malvados han hecho en estos últimos días. Y ahora después de ver el ejemplo del tabaco, vamos a ver lo que nos dice acerca del alcohol. En la palabra de sabiduría, por ejemplo, los versículos 5 al 7 de la sección 89 nos dice que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, y aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Y aquí este debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid de vuestra propia hechura. Y además las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿no?, que para la Santa Cena utilicemos vino hecho por nosotros, es decir, zumo, producto de la vid, como decía Cristo en la Santa Cena, que no nos perjudique, y que las bebidas fuertes no son para el cuerpo. Ya sabemos todos
lo que perjudican. De hecho, he publicado varios artículos en mi blog y vamos a analizarlos muy brevemente ahora. Como he dicho, creó muchas críticas, muchas polémicas, y además de estas discusiones, que yo creo que en la Biblia queda muy claro los perjuicios del alcohol, la prohibición del alcohol muy estricta para ciertas cosas, que si lo podemos ver en su justa medida nos damos cuenta que coincide justo con la revelación de la palabra de sabiduría en estos últimos días. Además de eso, vamos a ver dos cosas que los que defienden las bebidas alcohólicas no han considerado. Se justifican que la Biblia no lo prohíbe, utilizan los versículos que yo he dicho sin considerar el resto de los versículos, que son muchos más los que lo condenan, y olvidan dos cosas: que el vino de la época de Cristo o de los antiguos hebreos no es el vino que hay ahora. Vamos a analizarlo esto, ¿vale? Vamos a ver dos puntos de vista. Y el primero es los perjuicios de la beber moderadamente, que incluso bebiendo moderadamente y no llegando a ser borracho, que dirán, ay, es que yo no soy borracho, yo no bebo, yo no me emborracho, yo no caigo tumbado y tal, aunque muchos empiezan con un poquito y acaban con la dependencia, porque el alcohol es una droga y crea dependencia. No solo eso, sino que además un consumo moderado tiene efectos negativos en la salud de la persona y por lo tanto incumpliría el mandamiento de que nuestro cuerpo es templo de Dios, porque lo estamos contaminando aun cuando sea con una bebida moderada. Eso lo explico en tres artículos que ahora les voy a enseñar. Y el segundo punto es que los perjuicios del vino también están porque tiene productos químicos añadidos hoy en día que no existían en la antigüedad, y eso no lo considera nadie. Vamos a ver esto: el perjuicio del uso moderado y los aditivos que le ponen hoy en día al vino y que lo hacen ser diferente al vino antiguo. Aquí, por ejemplo, este es el artículo último que publiqué, que el consumo moderado incluso favorece el desarrollo del Alzheimer. Es un artículo de la revista 20 Minutos de marzo del 2023, que yo lo publiqué en este mismo mes. Dice: la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Estados Unidos ha dicho que incluso en cantidades modestas el alcohol puede acelerar la atrofia cerebral y aumentar el número de placas amiloides, que son acumulación de proteínas tóxicas, en la enfermedad del Alzheimer. Pueden darle pausa y leerlo tranquilamente. El alcohol acelera la cascada del Alzheimer. Esto es un artículo que no es de la Iglesia, son médicos que estudian y que se dan cuenta de que estas cosas perjudican grandemente. Incluso consumos moderados aumentan el riesgo. Y da porcentajes: consumo moderado, aparece el Alzheimer, incrementa la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Este sería el primer artículo que publiqué en marzo. Otro artículo que publiqué en enero del 2022 es que el alcohol perjudica desde la primera toma. Desde la primera toma ya está haciendo daño. Es como el cigarro. El cigarro decía, no, fumar un poco no pasa nada, y no. Efectos del cuerpo, beber la cerveza. En este hablaba de que la cerveza, incluso bebiendo una sola al día, ya perjudica. Y dice, entre otras cosas, España es uno de los países que más cerveza consumen, y existen documentos, ya que la cerveza existía en el antiguo Egipto. Dice, pero aún así sigue siendo una bebida alcohólica, y según la Organización Mundial de la Salud, muchos expertos desaconsejan esta recomendación y llaman a eliminar por completo el alcohol o convertirlo en muy ocasional. Y luego dan los efectos de beber una cerveza al día, solamente ya causa perjuicio. No es lo mismo que emborracharse, ni mucho menos, pero bueno, si quieren darle pausa y leerlo, aquí están todos los efectos adversos de una sola cerveza. Y el otro artículo que publiqué en 28 de agosto del 2018 hablaba del alcohol y del tabaco, está en mi blog también, y dice dos cosas interesantes. Primero habla del consumo moderado, porque incluso el consumo moderado de bebidas alcohólicas es perjudicial. Que dice que a principios del siglo XX el tabaco no era considerado tóxico, costó décadas de esa percepción social, como decíamos antes, que hacían publicidad. Con el alcohol pasa lo mismo. Desde el siglo XX sabemos que el consumo causa tumores en la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorectal y mama.
La doctora Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. La creencia popular de que hay un nivel seguro o un consumo moderado no es cierta. Existe una asociación dosis-respuesta clara con respecto al consumo de alcohol, es decir, cuanto más consumo, mayor riesgo de cáncer. No hay cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo o evitarlo por completo sí que reduce el cáncer. Estos son los comentarios de la doctora, de la Organización Mundial de la Salud y de esto. Por lo tanto, lógicamente, desde el principio, desde la primera toma, ya causa perjuicios. Pueden darle, no lo voy a hacer, pueden verlo en mi blog completo, el artículo. Y el segundo artículo que también copié en este fue esto, que también, igual que los con el tabaco, habían hecho campañas pagadas por la industria tabaquera, comprando médicos e investigadores para decir que no pasaba nada. Con el alcohol pasa lo mismo. Hay una industria alcoholera detrás de todos los productos alcohólicos y, por lógica, pagan también a médicos e investigadores para que den, bueno, una copita, el consumo moderado, hay un límite seguro. Bueno, pueden verlo, no lo voy a ver porque ya llevo mucho tiempo y no quiero alargarme. Pero dice, por ejemplo, tras analizar 26 portales e informes, hallaron importantes omisiones o tergiversaciones en 24 de ellos, sobre todo con respecto a cáncer de colon y de mama. O sea que de 24 informes, 26 informes, 24 falseaban los datos para favorecer el consumo de alcohol. Por lo tanto, vemos que hasta el consumo moderado ya es peligroso, ya nos perjudica. Y la segunda parte es los añadidos, y con esto termino ya. La polémica, por ejemplo, el vino, los sulfitos. Al vino de entrada se le añaden sulfito, que es un conservante, y que trae bastantes problemas. Este es un artículo del Confidencial de 18 de junio del 2016. Esto no lo he publicado, esto lo he sacado, he buscado ¿qué aditivos lleva el vino? Y me ha salido todo esto. Todos estos aditivos lleva el vino, empezando por los sulfitos, que puede causar muchos efectos secundarios. De hecho, utilizan los sulfitos a veces para darle un sabor, un aroma diferente a cada vino, porque cada cosecha es diferente, y es un aditivo malo, ¿vale? Es un conservante, como otros conservantes, el E220, el E228, dióxido de azufre que se le añade. Y aparte de los sulfitos, pues encontramos, por ejemplo, este es un artículo de Alimente del 24 de junio del 2018. Todas las sustancias que te ponen en el vino y que te ocultan. Y aquí empieza a decir un montón de cosas. Además de los sulfitos, todas las cosas que se le añade al vino para darle un mejor sabor, para conservarlo. Por ejemplo, fosfato de diamonio, diclorhidrato de tiamina, gelatina alimentaria, cola de pescado, caseína, albúmina de huevo, ácido tartárico, bicarbonato de potasio, resina de pino de carrasco, goma arábica, caramelo o cloruro de plata. Todos procesos químicos bien estudiados. Nuestra labor consiste en dirigir y controlar la producción del vino. En la enología moderna los procesos se tecnifican para que el azar y las condiciones externas influyan lo menos posible en el resultado que quieren lograr de un buen vino o de un vino de denominación o de marca específica que tenga cierto sabor, cierta composición. Esto lo pueden encontrar. Pongan aditivos del vino, yo lo puse y me salieron estos artículos. Por lo tanto, con esto termino. Solo es para su consideración que piensen al respecto. El vino de ahora no es como el vino de la antigüedad. Piensen ustedes, ya solo los dejo a consideración. El espíritu de las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, es contrario al alcohol. La revelación, como todos reconocen, es progresiva y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días ha ido incrementándose la revelación. Por ejemplo, a Cristo una vez le preguntaron por qué Moisés le dijo que un hombre podía dar carta de divorcio a su mujer. ¿Y Cristo qué les dijo? En el principio no fue así, pero por causa de la dureza de vuestro corazón, el Señor lo permitió. Pero esa no era la voluntad del Señor. Con el alcohol podríamos decir lo mismo. Aunque no está prohibido específicamente, sí que está condenado su abuso y en ciertas condiciones normales de consagración, de dedicación, de santidad, el Señor lo prohibía explícitamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que llevar cuidado.
el exceso, esos límites que son tan difusos, causan condenación. Y se advierte de que abusa de estas cosas o que cae en estas cosas puede perder su vida eterna por caer en estas disoluciones que son obras de la carne. Hay serias advertencias en contra del uso del alcohol y sobre todo del abuso. Y creo que como santos, como cristianos verdaderos, no de escaparate ni de banca, deberíamos de considerar esto. Si la ley nos dice que tenemos que llevar cuidado con estas cosas y que no abusemos y que llevemos mucho cuidado, ¿vamos a vivir por encima de la ley o vamos a vivir en el límite de la ley? ¿Vamos a decir que no somos borrachos cuando a lo mejor sí lo somos? ¿O vamos a considerar estas cosas? Y esto vendría lógicamente a derivar en lo que hoy en día nosotros como santos en los últimos días creemos y consideramos que la palabra de sabiduría es un mandamiento de Dios y un consejo muy sabio y muy importante. Porque son principios eternos lo que se nos enseña. Se nos enseña lo que he dicho, la salud para el cuerpo, la santidad y la pureza, para que podamos librarnos de toda adicción, de toda contaminación, tanto física como mental, que trae el alcohol, aún en consumos moderados, y considerando esto y no banalizándolo ni justificándolo, aceptemos de corazón que es un consejo y un mandamiento de Dios para nuestro beneficio, porque los mandamientos no son prohibiciones de Dios porque Él se entretiene quitándonos las cosas buenas, sino que los mandamientos de Dios son consejos para nuestro beneficio temporal y espiritual. Cuando el Señor nos da un mandamiento es para nuestro bienestar temporal y espiritual. Y la pregunta final sería, ¿qué clase de cristiano queremos ser? ¿Queremos ser santos? ¿Queremos ser consagrados al Señor? ¿Queremos ser dedicados? ¿Queremos cuidar nuestro templo, el templo de nuestro cuerpo? ¿Entraremos al templo del Señor absteniéndonos completamente, como le mandó a Aarón y a sus sacerdotes? ¿Queremos pensar en la obra del Señor? ¿Queremos hacer su voluntad? Consideren todo esto. Yo creo que la revelación moderna por medio del profeta José Smith con respecto a la palabra de sabiduría es un gran consejo del Señor, que refuerza todo lo que la Biblia nos ha enseñado y que si ponemos en una balanza está muy claro que la propia Biblia nos enseña a abstenernos completamente del alcohol. Considérenlo ustedes, analícenlo ustedes y decídanlo ustedes. Pero yo y los que creemos en la revelación moderna confiamos en que la abstinencia completa de alcohol es la voluntad del Señor. Que el Señor los bendiga.